nuevamente en un segundo episodio de nuestro programa Igualadas, aquí en la ciudad de Antofagasta. Como pueden ver, estamos acoplados en el muelle histórico, muelle de historia, de lucha, y estamos con una gran invitada el día de hoy. Como pueden verla, está en una vestimenta donde hubo una guerra, donde hubo historia también, donde hubo lucha. Así que, ¿quién más para tenerla en nuestro segundo capítulo a través de capatur.cl? Así que no se olviden para ver todos estos programas de Igualada. Queremos darle la bienvenida a una mujer importante, empoderada, con mucha historia. Así que queremos darte la bienvenida a Ana Olivares, gran mujer cantinera de la ciudad de Antofagasta. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, sí, no soy tan importante, más importante es lo que represento, lo que tratamos de rescatar con respecto a la historia de nuestra mujer y esta conquista del desierto. Exacto. Ahí estábamos hablando, antes de ahora de ya salir con nuestro programa, me estuvo como contando datitos de todo lo que fue la Guerra del Pacífico, su voluntariado como mujer cantinera, como ella misma lo dice, representa toda una historia también a todo algo que nos han inculcado de pequeños en lo que fue la Guerra del Pacífico, la lucha que hubo también entre países. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué es lo que representa para ti estar con esta vestimenta tan importante, la lucha que tuvo la ciudad de Antofagasta a través de esta Guerra del Pacífico? Bueno, nuestra ciudad de Antofagasta fue escenario, ¿cierto?, desde el día 1, el 14 de febrero de 1879, con respecto a nuestra población civil, que su mayoría, ¿cierto?, de los que fueron a esta guerra que duró 5 años, fue el 90% de la población fue civil. Nuestra historia ha marcado a nuestros héroes varones con nombres en las calles principales de nuestra ciudad, de nuestro país, con monumentos, se homenajea, se conmemora la fecha, ¿cierto? Sin embargo, en esa guerra también hubo 4 grupos que están un poco invisibilizados. Hablamos de los sacerdotes, de los pueblos originarios, que también estuvieron presentes, los niños, y el que he estado trabajando yo, que es el rol de la mujer. El rol de la mujer. Entonces, el rol de la mujer, esta mujer que dejó sus terruños, dejó el verde de ese Chile que era más al sur, por amor, fíjate, aunque suene contradictorio, ¿qué tiene que ver la guerra con amor? Pero las mujeres sí lo hicieron por amor, porque seguían a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos, y los que no tenían familiares simplemente por amor a la patria. Exactamente, y me contabas, a raíz de eso, me contabas la historia de Santiago Pizarro. Con sí, Irene Morales. Irene Morales, que es una gran cantinera de aquí de la ciudad de Antofagasta, donde ella luchó por amor en esta guerra, donde me contabas también que Santiago Pizarro está sepultado aquí en la ciudad de Antofagasta y Irene está en Santiago. En Santiago, bueno, Irene Morales es de origen de Recoleta, de Santiago, y ella siguió este llamado como la mayoría de las mujeres del sur, llegó a Antofagasta antes de la guerra, ella venía a buscar mejora en su vida, era viuda ya, tenía 29 años y se instala aquí en Antofagasta. Y conoce a un chileno, la población en esa época la mayoría era chileno, conoce a Santiago Pizarro, que era un músico de la banda boliviana, estamos en una administración boliviana, y en una rencilla lo fusilan. Lo fusilan, ¿ya? Sin mayor defensa, simplemente lo fusilan y eso generó a Irene Morales un odio parío, como te decía, sí, hacia la población boliviana. Eso fue el 24 de septiembre de 1878. Entonces, cuando se genera el inicio de la guerra, a los meses después, ella vio en esa guerra un escenario perfecto para vengar la muerte de su amado Santiago Pizarro. Por tanto, se enrola primero como soldado, ya que las mujeres no eran admitidas, y así pasó todos los filtros para poder combatir, hasta que descubren que es mujer, pero ya la aceptaron. Era una mujer de 29, 30 años, 1,40 m, pero muy audaz, muy fuerte, muy chora cuando tenía que combatir, pero también muy mujer, muy maternal, muy amorosa cuando tenía que atender y cuidar a los heridos. Exacto. Anita, cuéntame, ¿cuándo comienza esta lucha por reivindicar a la mujer de la Guerra del Pacífico? Específicamente cuando yo empiezo a trabajar en el Museo Regional de Antofagasta y veo la historia que rodea este sitio, que rodea nuestra ciudad y que está marcada por, como te decía, por el escenario de la Guerra del Pacífico.
Y en esa oportunidad vi una agrupación que se llama Los Viejos Estandartes. ¿Tú perteneces a esa agrupación? Claro, porque a esa vez los conocí y me invitaron a participar, el presidente Rodrigo Castillo, y me dice, tú vas a tener el rol de cantinera. Entonces yo dije, ya, cantinera, y ya, ¿quiénes fueron? Y ahí empecé mi investigación y me encontré con la mala noticia de que hay tan poco escrito sobre ellas y que no hay ningún reconocimiento, siendo de que dieron su vida a la par como los hombres por su país y en un escenario totalmente hostil para ellas. Estamos en el siglo XIX. Entonces yo dije, no puede ser que en pleno siglo XXI, ¿cierto? Ya vamos para el XXII, 140 años después de la guerra, aún no haya un reconocimiento para ellas. Exacto. Entonces ahí comencé con esta lucha de solicitar un día conmemorativo para las cantineras que establezco como el 27 de noviembre para después elegir sus respectivos monumentos. ¿Y eso ya partió hace cuánto tiempo, Pamela? 3 años, sí. Con esa primera solicitud a la presidenta Bachelet, luego conversamos con el Ministerio de Defensa y con el Ejército, convenciéndolos, educándolos, dándole la importancia, limpiando un poco la imagen también de la mujer, porque hay que decirle que se les trataba de prostitutas en la época. Entonces yo dije, esto hay que hacerlo, no podemos seguir siendo cómplices de una omisión al día de hoy, cuando la mujer tiene un ministerio, cuando la mujer tiene sus derechos, pero hay que fortalecer primero también la génesis de las luchas de la mujer en sí. Y esto se remonta a hace 140 años atrás. Exacto, y como tú decías, como nos habla Ana Olivares, que es una representante cantinera de la época de la guerra del Pacífico, lo que me hablaba de poder tener su día, que están ahí en pleno proyecto, ¿qué podríamos destacar de la mujer cantinera en esa época? Bueno, como te decía, la mujer de partida, sin ser cantinera, estaba adscrita a sus labores de casa únicamente y a la obediencia del hombre. Por tanto, quebrar ese esquema de la época ya era muy audaz. Entonces, ya salir de ese círculo es muy meritorio. Luego, en el campo de batalla, ¿cierto? Aunque estaban destinadas a estar a cargo de la cantina, por eso se les llama cantinera, que la cantina es un lugar de abastecimiento, especialmente de víveres, de agua, pero también de papelería, y el barrilito que ellas llevaban también llevaba agua y a veces también licor, ¿cierto? para darle fuerza a la batalla, por eso se les llama cantinera. Pero también tomaron las armas. Y eso está escrito, hay unos relatos históricos donde destacamos a Lutero Ramírez, por ejemplo, en su muerte el 27 de noviembre, y por eso es la fecha que solicité. Ah, por eso solicitan esa fecha el 27 de noviembre. El 27 de noviembre específicamente porque el 27 de noviembre de 1879 en Tarapacá, Lutero Ramírez con el segundo de línea se ven enfrentados en una batalla cruenta que ya sabían de antemano que iba a ser así. De hecho, Lutero Ramírez dice, me mandan al matadero, porque él sabía que no iba a salir vivo de esa oportunidad, y él cae herido y es atendido por 2 cantineras, la Rosa y la Leonor, y él les dice que salven sus vidas, que se vayan, y ellas en el cumplimiento de su deber no lo abandonaron, murieron quemadas con él. Junto a él. Así es, y la Susana fue tomada en ese momento prisionera, en ese momento para torturarla, masacrarla, le cortaron sus pechos y fue muerta en la pica de la bayoneta enemiga. La María Quiteria fue tomada prisionera y obligada a hacer una caminata hasta Arica, donde finalmente es liberada meses después. La Dolores Rodríguez ve morir a su esposo, en ese momento es herida en una pierna, rompe sus enaguas, se hace un torniquete y sigue luchando, pero se desangra y pierde la pierna finalmente. Entonces ese día fue muy cruento, donde vemos a la mujer que se quedó, a la voluntaria, a la madre, a la esposa. A mí me emociona hablar de ese día porque es muy cruel. Entonces, si recordamos al gran Lutero Ramírez que dio la vida por su país en ese momento, es justo que ellas también. Entonces, por eso designamos el 27 de noviembre. Sí, como tú lo cuentas, tiene mucha historia y mucha sangre, corre también mucha tristeza, una guerra, como lo dice, pero la idea es que resulte lo del 27 de noviembre y que la gente sepa de la historia, y tú eres parte también importante aquí en la ciudad sobre todo, y como estamos hablando netamente de cantinera, ¿me puedes contar tu accesorio, tu vestimenta, qué es lo que representa cada cosita? De hecho, yo te preguntaba recién el número 4. Bueno, debo decir también de que ellas, al no ser
consideradas oficialmente del ejército, sino que fueron aceptadas como voluntarias y después tenían que pasar ciertos requisitos para recién formar parte como cantinera oficialmente, que eran 2 por regimiento, 4, no tenían derecho ni siquiera a un uniforme. ¿Ah? Con suerte le daban alimentación, pero ellas muy patriotas, ¿cierto? Le regalaban tela o se conseguían tela, la mayoría sabía coser. Entonces ellas mismas hacían su uniforme, por eso tú vas a ver el libro de historia, nunca vas a ver un uniforme igual de cantinera, porque ellas respetaban los colores de su unidad, pero se lo hacían a su pinta, porque no tenían. Bueno, y en eso, en el día de hoy, tengo el uniforme de la cantinera Josefa Belarmina, Josefa del Carmen, Herrera Poblete. Este año ya supimos todo su nombre. ¿Cómo se llama? Josefa Belarmina Josefa del Carmen, tiene 3 nombres, Herrera Poblete. Y ella estuvo en el cuarto de línea, el glorioso cuarto de línea, que fue el que se tomó el Morro de Arica, ese 7 de junio. Entonces, todos hablamos del glorioso cuarto de línea, se celebra, se conmemora el Día de la Infantería porque se toma el morro en 55 minutos, pero nadie habla de sus cantineras. Ajá. Y el otro año se conmemora los 140 años ya de esta gesta, y así es que todo este año he estado trabajando en la imagen de Josefa para que se le ponga en valor y también se le recuerde en esta conmemoración. Y el 4 era el número de la unidad de ese regimiento. En la Guerra del Pacífico vamos a encontrar el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, que eran los regimientos ya conformados, los soldados profesionales, que ya tenía Chile antes de la guerra. Pero como se necesitaban soldados, se hizo el llamado también a la población y eso formaron los regimientos cívicos militares y tenían nombre. Por ejemplo, el de Talca, el Coquimbo, que eran de la ciudad de origen, el Atacama, etcétera. Entonces ellos, sus botones tenían las iniciales de su regimiento, pero los de línea como este tenían el número. Y eso se veía en el bolsito en los botones. Bueno, este es mi cartera en realidad, pero trata de simular, porque esa es la forma redonda, ¿cierto? La caramayola o la cantina donde llevaban el agua o el licor. Recién el agua y el licor, exacto. Entonces yo era más funcional, ¿cierto? Pero cuando ya lo represento o hago el desfile, ya voy con más accesorios, inclusive el fusil, porque como te decía, ellas tomaron el fusil. Sí, eran bien. Hay que decir de que ellas usaban la ropa de la época, no les permitía mostrar las piernas. Entonces ellas, sin dejar atrás su femineidad, usaban bombayas debajo de la bota, de la ropa, porque no se podían ver las piernas. Eso era un insulto. No sé, entonces ellas usaban sus faldas largas y abajo usaban bombachas y todo. Ahora estos uniformes no lo usaban para ir a pelear. Estos eran los uniformes que usaban para ceremonias oficiales, ¿ya? Desfiles, actos públicos, esas cosas. Porque para ir a pelear usaba la vestimenta de la época, que eran las polleras, esos zapatos súper incómodos. Era muy difícil para ellas en realidad. Tenía que cubrirse demasiado. Cubrirse, sí, de todas maneras. Y en el campo de batalla se arrastraban junto a los sacerdotes, por ejemplo, para rescatar a los heridos, para llevarlos a otro lugar y darle atención. También se arrastraban para entregar munición a los soldados porque se le acababan las balas. Y todo eso lo hacían. Imagínate, sentir los balazos, muertos lados, muertos entonces, ¿no? Muy aperrada. Entonces, si para un hombre era difícil, imagínate para una mujer. Que además también, como a veces iban con sus parejas, también quedaban embarazadas. Y tenían sus hijos en el campo de batalla. Y seguían haciendo su función. Seguían. Y hay otros testimonios, por ejemplo, la Juana López, que ella pierde a su esposo y sus 3 hijos en la guerra. Pero no se devuelve a llorar su luto. Ella se queda combatiendo hasta que la mandan de vuelta. Wow. Todas, o sea, su amor, por eso te digo, fueron por amor, en todo sentido. Entonces, si ese reconocimiento, ese voluntariado de la mujer civil no es reconocido, estamos mal. Exacto. Estamos mal. Pero como reconocimiento podemos contarles a todos los que están viendo el programa ahora Igualadas, que Anita el año pasado tuvo la gran oportunidad y de verdad tenemos que sentirnos muy orgullosos
en el sentido de lo que ella hace en su historia, representando a la mujer cantinera, estuviste en la parada militar. Cuéntame cómo se llegó a eso, Sí. ¿Qué crees tú? ¿Cuál fue tu visión? Bueno, desde el principio que incluí obviamente al ejército en esta solicitud hace 3 años atrás, yo les decía de que no bastaba una carta de apoyo o una sobadita de hombros, o sea, tienen que haber acciones concretas sobre esa visibilización que queremos las mujeres representativas a las cantineras. Y eso era lo que más marca a la institución del ejército, que es la celebración de su Día de las Glorias, ¿cierto? 19 de septiembre, y donde desfilan solamente uniformados de todas las ramas de defensa de nuestro país, porque es una fiesta de ellas, es una conmemoración de ellas. Y en el último tiempo el ejército ha introducido batallones históricos representativos de la Guerra del Pacífico. Y ese es el Chacabuco, que recuerda a los héroes de la Concepción, Ignacio Carrera Pinto, ¿cierto? Muertos el 9 de julio. Entonces yo dije que faltaba la representación de la mujer civil voluntaria nortina, que fue la cantinera. Hice la solicitud personalmente a la guarnición metropolitana, al general, que me recibió muy bien, debo decirlo, nunca me han recibido mal. Le planteé mi inquietud un mes antes de la parada. Un mes antes de la parada le dije, pido autorización, ya me dijeron tengo que conversarlo, ya está todo planeado, esto usted sabe que no es llegar y poner. Y una semana antes me dicen, aprobado. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo dije, fue una gran responsabilidad, mucha alegría, de hecho no lo comenté mucho, porque antes de la parada son las preparatorias, ¿cierto? Y ahí las preparatorias, que son los ensayos, te dicen, no, le hiciste mal para afuera, no, tú estás mal, tú estás bien. Entonces, para mí fue más estresante el ensayo, que fue el 17 de septiembre, que el 19. El 19 lo disfruté, porque el 17 pasé la prueba. Ya. Era una civil, yo no tengo postura, no sé nada de protocolos militares. Así es que ese día fue como estresante, pero el día 19 ya pasé relajado, lo traté de disfrutar, de hacerlo bien, que no se me cayera ningún accesorio. Me enfocaron harto, si tú revisas la parada militar del 2018, me enfocaron mucho, así que lo agradezco harto. Fue una experiencia que voy a llevar toda la vida, es algo que no se va a repetir, porque como te digo, es una conmemoración uniformada, los civiles no. Pero están se pudiese presentes. hacer la solicitud de nuevo, en el caso de que pudiesen nuevamente quizá, no una cantinera, 2 cantineras. Eso es mi intención, o sea, abrir las puertas a quienes somos recreacionistas de estas civiles en la Guerra del Pacífico, y que fueron, como te digo, voluntarios, en su gran mayoría, a defender a su país. Que quizás podemos verte unos años más, Quizás. quién sabe, o quizás también a otras mujeres cantineras, también representando Sí. esta... En realidad es como algo que en sí, para nosotros como mujeres, algo que nos representa también, una lucha. Tú decías mucho el amor a sus pares también, que peleaban, que se arrodillaban, iban con la lucha, aparte fueron mamás, algunas Exacto. perdieron sus hijos, siguieron en la misma lucha. Sí. También me contabas que están en la solicitud también y en querer aprobar el Día de la Cantinera, que es que sea el 27 de noviembre. 27 de noviembre. ¿Cómo va eso y en qué proceso está? Bueno, debo decirle que para hacer una solicitud nacida, ¿cierto?, de la sociedad civil, impulsada solamente por organizaciones ligadas a la cultura y el patrimonio, hemos avanzado rápido. En casi 3 años, ya hoy está en el Senado. En promedio los proyectos de leyes se demoran 10 años acá en nuestro país, pero eso es cuando hay lobby, ¿cierto?, cuando hay temas políticos, otras cosas que como que los empujan más rápido. Pero debo decir que para hacer, como te digo, algo de una iniciativa de la sociedad civil, ¿cierto?, de una común y corriente, chilena común y corriente, y que hoy se encuentra en el Senado, es un orgullo. ¿Ha sido difícil? Sí. El año pasado estuve en la Comisión de Cultura, donde inicialmente tenía media hora para exponer, pero llegando allá me dijeron rapidito. Oh. Y tú entenderás que 140 años de historia, que No, no contarla, pero lo tuve que hacer en 8 minutos. Educar a nuestros distinguidos diputados para convencerlos, para que salga a la sala y en la sala sea votado. Así que fue votado.
Debo agradecer, ¿cierto?, el apoyo en ese momento, porque tú sabes que los parlamentarios son los únicos que pueden legislar, por tanto el apoyo en este momento de la diputada Marcela Hernando fue importante, porque ellos son los únicos que presentan proyectos. Un ciudadano no puede presentar proyectos, porque son ellos los que legislan, ¿me entiendes? Entonces yo necesitaba un representante. A través de ella se hizo. Así que ella hizo la moción y me recibieron, y después lo defendí. Y después fue aprobado y despachado. Entonces ahora yo le hago el llamado a nuestros distinguidos senadores para que puedan ponerlo en tabla. Es muy simple, es entender que el rol de la mujer debe ser puesto en valor, debe ser reconocido, porque ellas dieron su vida por nuestro país, por amor. Han pasado 140 años y ellas siguen invisibilizadas. Y eso nos va a ayudar en la construcción también de nuestra identidad, el fortalecimiento de nuestra historia de género. Exacto. Que es lo que hoy día se quiere poner en tanto la educación no sexista, siento, en estas luchas que hay hoy en día, y que entiendan también que esto no tiene que ver con el ejército en sí, sino que estamos hablando de los ciudadanos comunes y corrientes, en este caso de las mujeres, que necesitan este reconocimiento. Buenísimo, entonces estamos ahí ya haciendo el llamado, como dices tú, a las autoridades para que aprueben el Día de la Cantinera, para que sea el 27 de noviembre y se pueda celebrar también, y a la vez también conmemorarlo y recordarlo, porque es parte de la historia también. Cuéntame, ¿cómo tú haces tu rol aquí de cantinera en la ciudad, tu trabajo? Que me contabas también hace poquito que haces como rutas también, sí, con personas, estás en un proyecto también, así que para que nos cuentes cómo está el trabajo ahora en sí de cantinera, de Ana Olivares aquí en la ciudad de Antofagasta. Bueno, con los viejos estandartes nosotros siempre difundimos, hacemos exposiciones, charlas, la temática de la cantinera la ha llevado a congresos de educación, de patrimonio, tenemos un par de publicaciones también con el Centro de Investigación Isaac Arce Ramírez, que es del museo. Y desde el año pasado la corporación PROA, ¿cierto?, nos llamó para que fuésemos parte de este proyecto de hacer rutas históricas por nuestra ciudad, rescatando hitos históricos de Antofagasta, del casco principal, y ahí lo hago en este rol también de cantinera, porque la mujer estuvo también y fue forjadora de nuestra ciudad. Venir a vivirse aquí en Antofagasta, en el desierto, a pesar que estamos frente al mar, seguimos en un desierto, es muy duro para alguien que viene del sur, pero la mujer estuvo desde el principio con nuestras mujeres originarias de los Camanchacos, luego con Juan López, que llega el primer poblador de nuestra ciudad, cuando se llamaba La Chimba, él la nombra Peña Blanca, y después recién se llama Antofagasta, llega con su esposa, pero nadie sabe el nombre de su esposa, solamente se recuerda a Juan López y el nombre de la esposa. Pero ella en la historia sale que vino con su esposa. Sí, pero está establecido, pero no está su nombre. De hecho, me contaba que su choza la hizo ahí, sí, en el Hotel Antofagasta. Ahí donde está el Hotel Antofagasta, así está escrito, hay un documento que así lo estipula, así que no estoy inventando. Entonces la mujer después se quedó, la mujer del minero hoy en día es herencia de esa mujer pampina. Vivir acá es muy duro y la mujer ha estado siempre. Entonces ahí trato en esta ruta de ir enlazando los roles también de diferentes mujeres en diferentes áreas y que han sido forjadoras, como te decía, de nuestra ciudad. Buenísimo. Como para ya ir culminando con esta gran entrevista del día de hoy, más que también en la dependencia aquí de nuestro gran muelle histórico, que tiene mucho que ver, tú me contabas que fue un casco principal de esta guerra. ¿Me podrías decir o responder cómo ves el rol de la mujer actual para provocar los cambios tanto en la cultura, en el deporte, en la educación hoy en día? Bueno, hoy en día se han cambiado reglas normativas para la integración de la mujer. Yo lo veo que se va gigantando, vamos avanzando, pero siempre vamos quedando atrás, como que tratamos de llegar a lo que los varones han hecho, pero el varón sigue avanzando igual. Obvio. Estamos quedando como atrás, ha sido lento. Pero comenzando con el tema de que tenemos un Ministerio de Mujer, por ejemplo, ¿cierto?, que tenemos los derechos de las mujeres, eso nos ha ayudado ahora en el tema de la política, hay una cuota establecida de que debe haber presencia femenina también en este espacio,
considero de que ha sido un gran avance. Pero insisto, para fortalecer estos avances tenemos que fortalecer la génesis. Y en esa génesis están nuestras mujeres cantineras. Exacto. O sea, tenemos que, en nuestro relato, tenemos que saber dónde pisamos. Y lo que pisamos es gracias también al esfuerzo de estas mujeres. Exacto. Eso. Son parte de, Son. y existen todavía y siempre van a estar presentes también en nuestra historia. Así que queremos agradecer el día de hoy a Ana Olivares, mujer representativa de las cantineras que estuvieron en la lucha, en la guerra. Se llama la agrupación Los Viejos Estandartes. Así que felices el día de hoy en localidad aquí del Muelle Histórico Antofagasta. No se olviden que nos pueden seguir a través de capatour.cl. Somos igualadas y felices de haber tenido hoy día a Anita Olivares, mujer cantinera, representante de la ciudad de Antofagasta.